Hola de nuevo a todos. Este es nuestro siguiente tema, ya hablando de los juicios en particular, que también es en materia civil, es el juicio de desocupación. Quizá muchos de ustedes ya lo hayan escuchado, a lo mejor muchos ya hasta participaron en alguno, lo tramitaron. El juicio de desocupación, básicamente se los puse aquí arriba, es un juicio que proviene de conflictos derivados de un contrato de arrendamiento. Básicamente, no todos los conflictos propios del arrendamiento generan un juicio de desocupación, así que básicamente son tres los supuestos por los que procede el juicio de desocupación. El primero de ellos es por vencimiento del plazo establecido en el contrato. Ustedes saben que uno de los elementos reales del contrato de arrendamiento es el establecimiento de un plazo. Las partes, arrendador y arrendatario, deben establecer en el contrato un plazo. Al término de ese plazo, si el arrendatario se niega a salir o a abandonar el bien por cualquier razón, procede el juicio de desocupación. Por el contrario, si las partes no establecieron un plazo en el contrato o simplemente no hay contrato, porque luego en México no tenemos muy establecida la cultura de contratar o de hacer contratos por escrito, ustedes ya saben que la ley, a falta de voluntad expresa de las partes para establecer el plazo, suple esa voluntad. La ley establece ciertos plazos para el contrato de arrendamiento cuando este plazo no fue fijado por las partes. ¿De cuántos son esos plazos? Son 10 años para casa de habitación, son 15 años para comercio y 20 años para industria. ¿De acuerdo? Estos son los plazos que establece la ley cuando las partes no lo hicieron en el contrato o simplemente no hay contrato. Y por último, entonces, ante el vencimiento de este plazo, si el arrendatario se niega a abandonar el bien, procede el juicio de desocupación. Y por último, procede el juicio de desocupación por cualquier causal de rescisión establecida en el contrato. En la ley. Ustedes ya saben que la rescisión es una terminación anticipada. Digamos que estas dos son el vencimiento natural, se agota el plazo, se termina el contrato. Las causales de rescisión son causales de terminación anticipada. El arrendatario, aunque obviamente tienen que ser imputadas al arrendatario, porque al ser juicio de desocupación, quien quiere que el inmueble sea desocupado es el arrendador. Ahora bien, ¿cuáles son las causales de rescisión del contrato de arrendamiento? La más común es la falta de pago en la renta por 3 meses consecutivos, es la primera de ellas. La segunda es que el arrendatario cambie o altere el uso para el que fue arrendado el bien. Por ejemplo, fue rentado para comercio y ya vive ahí, o a la inversa, fue rentado para casa habitación y ahí puso un comercio. Eso es alterar el uso para el que fue arrendado, entonces es una causal de rescisión. Y la siguiente es el subarrendamiento no autorizado. El subarrendamiento es una causal de rescisión, pero, es un derecho del arrendatario, pero tiene que ser siempre por pacto expreso o convenido con el arrendador. Si el arrendatario hace subarrendamiento o subarrenda sin autorización del arrendador, entonces es una causal de rescisión. Cuando se actualice cualquiera de esas causales de rescisión, procede el juicio de desocupación. El juicio de desocupación es un juicio ordinario, no sigue ninguna regla específica, inclusive en muchas ocasiones cuando el arrendatario ya no se encuentra en el bien, se puede hacer por la vía oral sumarísima, es en un procedimiento muy sencillo y ya está. Sin embargo, si hay que desalojar al inquilino que todavía se encuentra en el bien objeto o materia del contrato, hay que promover el juicio de desocupación, ¿de acuerdo? El juicio de desocupación, entonces les decía, es un juicio o un procedimiento ordinario que sigue las mismas reglas para demanda, contestación, y si hay conciliación, pues podrá proceder la conciliación, pruebas, alegatos, sentencia y ya está. ¿Cuál va a ser el objetivo de este juicio? Que el arrendatario desocupe el bien. Es decir, con la sentencia vamos a lograr que el arrendatario finalmente desocupe el bien. Ahora, aquí hay una cuestión. Una vez que se promovió el juicio de desocupación, el arrendador promueve el juicio de desocupación, presenta su demanda en los juzgados, en la Oficialía Común de Partes, admiten la demanda, el demandado es emplazado, contesta la demanda. Durante todo el juicio, el arrendatario está obligado a pagar las rentas que se sigan venciendo. ¿De acuerdo? Es
El juicio puede tardar 1 o 2 años o quizás unos meses. Durante todo ese tiempo, el arrendatario está obligado a pagar las rentas. Obviamente, como ya hay algún desacuerdo con el arrendador, pues ya no lo va a hacer de forma personal o en la forma convenida. Lo más probable es que lo haga a través de una consignación. Ustedes ya recuerdan ese procedimiento que vimos en las primeras clases. Lo va a hacer mediante una consignación en el mismo juzgado de pago mes con mes o quincena con quincena, dependiendo cómo se haya pactado, de las rentas vencidas. ¿Qué sucede o cuál es la particularidad de estos juicios? Si durante el procedimiento de desocupación, el juicio de desocupación, el arrendatario deja de pagar una renta, entonces automáticamente se actualiza lo que se conoce como incidente de lanzamiento, ¿ok? Es probable que en muchos juicios o en otras circunstancias escuchemos lanzamiento, se va a lanzar. Ojo, el incidente de lanzamiento solamente existe en el juicio de desocupación. Esa es la particularidad del juicio de desocupación, el incidente de lanzamiento. ¿Cuándo procede el incidente de lanzamiento? Una vez más, por falta de pago en las rentas, cuando el arrendatario, ya estando en el juicio, se atrasa en el pago de las rentas, ¿de acuerdo? Si ya estando en el juicio, el arrendatario deja de pagar las rentas, yo, arrendador o promovente o actor, como quieran verlo, presento incidente de lanzamiento. Ustedes ya saben cómo, ya platicamos a grandes rasgos cómo se promueven los incidentes. Dentro de los 3 días siguientes estamos en el juicio, él deja de pagar la renta el día 15. Yo tengo 3 días siguientes a que sé que no pago la renta para promover el incidente. Ofrezco pruebas, presento el incidente, no me pagó y el juez le da paso a llevar a cabo el incidente de lanzamiento. Como su nombre lo dice, es sacarlo del bien, lanzarlo, poner todas sus cosas afuera del bien y cerrar el bien, con el objeto de que esa persona no siga ocupando el bien en su carácter de inquilino. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lleva a cabo el incidente de lanzamiento? Pues el diligenciario llega, toca la puerta, si no le abren, tiene la facultad de romper cerraduras y entrar por la fuerza, saca todas sus cosas, realiza un inventario de todo lo que se encuentra en la localidad arrendada y en ese momento inclusive puede señalar bienes que tenga a la vista, que eso es muy común, que se puedan embargar para que se paguen las rentas vencidas. Entonces se lleva a cabo una acta circunstanciada, pormenorizada, se realiza un inventario y se cierra el bien. Finalmente, ¿de acuerdo? Después del incidente, el juicio podría seguir hasta la obtención de la sentencia, pero digamos que ya el fin principal ya se cumplió, que sería desocupar. Si durante todo el procedimiento el arrendatario sigue pagando puntualmente sus rentas, entonces no lo pueden lanzar hasta el momento de la obtención de la sentencia, ¿de acuerdo? Ahora, después aquí presupuestos procesales por lo siguiente. Va a tener que hacer memoria o recordar cuáles son los presupuestos procesales que vimos en su momento. La competencia. ¿Quién es el juez competente para conocer del juicio de desocupación? Como estamos hablando de arrendamiento, estamos hablando de bienes inmuebles, acuérdense, el juez competente para conocer del juicio es el juez del lugar donde se encuentra el bien. ¿De acuerdo? Después de la competencia sigue la personalidad. ¿Cómo van a acreditar su personalidad? ¿Cómo van a acreditar su personalidad en el juicio? La personalidad la van a acreditar con el correspondiente contrato de arrendamiento. Así van a poder acreditar su calidad de arrendadores. Ojo, porque si ustedes no tienen contrato de arrendamiento, podrán promover la desocupación o el desalojo en cualquier otro juicio, pero va a ser muy, muy difícil que ustedes logren acreditar su carácter de arrendador si no tienen contrato. Por lo que les comentaba hace un rato, en México no es muy común, no somos muy dados a la cultura del contrato. Y a veces que porque es el hermano, el amigo del hermano, pues no confiamos y no celebramos contrato. Entonces, el documento fundatorio de su acción y comprobante de su personalidad será el contrato de arrendamiento. Ustedes ya recordarán que el contrato de arrendamiento sobre bienes inmuebles tiene ciertas formalidades cuando alcanza la renta algún monto anual, para que sea no nada más ratificado ante notario, sino inscrito en el registro público. ¿De acuerdo? La capacidad, bueno, tiene que ser personas mayores de 18 años. La personalidad, ya está, la capacidad, la legitimación. La demanda. Acuérdense que la demanda formal y sustancialmente válida es un presupuesto procesal. ¿Ustedes qué van a poner en su demanda? ¿Cuáles serán las prestaciones que ustedes van a solicitar en su demanda? Primer prestación, la desocupación inmediata del bien inmueble, materia
del presente juicio o del contrato, bla, bla, bla. Desocupación. Segundo, pago de las rentas vencidas desde su vencimiento hasta la total conclusión del juicio. Esa es la segunda prestación. Tercera prestación, pago de daños y perjuicios. ¿Ok? Es muy importante el pago de daños y perjuicios porque si ustedes pueden garantizar todos aquellos deterioros que se hubieran causado en el bien por el arrendatario. Y por último, la que les dije que iba en todas las demandas, gastos y costes. Esas serían sus 4 prestaciones, acuérdense, en ese orden de importancia. Desocupación, pago de rentas, gastos y daños y perjuicios y gastos y costes. Ahora bien, los hechos. Los hechos deben ser narrados de forma cronológica, eso depende mucho del estilo del abogado, pero primero podrán empezar que celebraron un contrato, la fecha del contrato, la descripción del inmueble, el monto de la renta, el plazo y bla, bla, bla. Y después empezar a señalar o a narrar cómo es que sucedió o qué es lo que pasó, por qué se negó a desocupar el bien, cómo fue que lo buscaron y demás. Recuerden que ustedes pueden narrar casi cualquier hecho en su demanda siempre que la demanda venga de la mano de una prueba. Ustedes pueden decir, no, yo lo busqué en diversas ocasiones y él se negó a contestarme el teléfono, no me abría la puerta, en fin. Si ustedes pueden comprobarlo, está bien, pero si no, mejor no se metan en complicaciones, sean muy particulares en la narración de los hechos y demás. Después de los hechos, vienen las pruebas, tienen que ir relacionando, acuérdense, lo óptimo sería el contrato de arrendamiento, recibos de pagos, si tienen alguna forma de comprobar que lo buscaron, la idónea es la interpelación judicial, que ustedes lo buscaron, acompañados de una autoridad judicial o notarial para hacerles saber que se iba a vencer su contrato, esa sería la más idónea, si no, pues pueden usar cualquier otra, ¿no? Testigos, correos electrónicos, en fin. Después de las pruebas, el derecho, acuérdense que tienen que cubrirse 4 extremos, la competencia, la personalidad, el procedimiento y el fondo, ¿de acuerdo? El juicio de desocupación, no recuerdo exactamente en qué artículo se encuentra, pero se los pongo por ahí en el foro, que está el 640 y tantos, no recuerdo exactamente, el Código de Procedimientos Civiles, ese es el procedimiento, y en cuanto al fondo, tendrían que hablar de los artículos del Código Civil que se refiere al arrendamiento, las causales de rescisión, en su caso cuál fue la causal de rescisión que aplicó, si es vencimiento y demás. Posteriormente al derecho, las firmas y ya está, ¿de acuerdo? Eso es en general el juicio de desocupación, se los comenté en principio, se los comento ahora, ver los juicios en particular es muy sencillo porque ya nada más vamos a ver las particularidades y ustedes ya saben todo lo demás. ¿Cuál es el rasgo característico del juicio de desocupación? Precisamente el incidente de lanzamiento. ¿De acuerdo? Solamente procede en este juicio y solamente por falta de pago en las rentas. Eso es todo de mi parte. Nos vemos con sus dudas y comentarios en el foro correspondiente. Que estén bien.